Si no han escuchado pasos o globos, por favor háganlo antes de leer lo siguiente para que entiendan. Para quienes han oído mis historias y estaban preguntando si había más, yo sé que mis respuestas eran crípticas. Además, les mentí. Dije varias veces que en realidad no pasó nada después de pasos, pero no era cierto y me disculpo por eso. Los eventos de la siguiente historia no quedaron guardados en un rincón de mi mente. Siempre los he recordado. No fue hasta que recordé la historia de los globos y hablé con mi madre sobre los eventos posteriores que me di cuenta de lo entrelazada que estaba esta historia con todo lo demás, aunque originalmente no había planeado compartirla. Mi deseo de ocultar este recuerdo se debió principalmente a que no estoy seguro de recordar con mucho detalle los eventos, y por eso quería que otra persona corroborara los hechos para no tergiversar lo sucedido. No esperaba que mis otras historias despertaran tanto interés, así que nunca pensé que me presionarían para dar más detalles, y aunque me habría gustado guardarme esto para siempre, me sentiría hipócrita si les ocultara esta historia a quienes quieren más información ahora que he hablado con mi madre y he encontrado otra conexión. Lamentablemente no he podido contactar con la otra parte, pero lo que sigue es la historia de la forma más precisa que la he podido recordar. Nuevamente me disculpo por la extensión. Pasé el verano antes de mi primer año de kinder aprendiendo a trepar árboles. Había un pino en particular justo fuera de mi casa que parecía diseñado para mí. Tenía ramas tan bajas que podía agarrarlas fácilmente sin necesidad de impulsarme, y durante los primeros días después de aprender a subirme, me sentaba en la rama más baja con los pies colgando. El árbol estaba fuera de la cerca trasera de nuestra casa y era fácilmente visible desde la ventana de la cocina que estaba justo encima del fregadero. Al poco tiempo mi madre y yo desarrollamos una rutina. Yo jugaba en el árbol mientras ella lavaba los platos, porque podía verme fácilmente mientras hacía otras cosas. Con el paso del verano mis habilidades mejoraron y pronto podía trepar bastante alto. A medida que llegaba más arriba, las ramas del árbol no solo se hacían más delgadas, sino también más espaciadas, así que finalmente llegué a un punto en el que ya no podía trepar más, por lo que tuve que cambiar el juego. Empecé a concentrarme en la velocidad, y al finalizar pude alcanzar mi rama más alta en 25 segundos. Me confié demasiado, y una tarde intenté saltar de una rama antes de haberme agarrado firmemente a la siguiente. Caí unos 6 metros, golpeando entre rama y rama, y cuando estaba en el suelo me di cuenta que me había roto el brazo. Fue terrible. Mi brazo se había roto en 2 partes. Mi madre corría hacia mí gritando y recuerdo que parecía que estaba bajo el agua. No estoy seguro de qué dijo, pero sí recuerdo que me sorprendió lo blanco que estaba mi hueso. Iba a empezar el kinder con un yeso y ni siquiera tendría amigos que lo firmaran. Mi madre intentó hacerme sentir mejor ya que el día antes de empezar la escuela trajo a casa un gatito. Era solo un bebé y tenía rayas canela y blancas. En cuanto lo bajó, se metió en una caja de refresco vacía que estaba en el suelo, así que lo llamé Cajas. Cajas era un gato que disfrutaba mucho estar en el exterior, y cuando mi madre decidió quitarle las garras para que no destrozara los muebles, hicimos todo lo posible por mantenerlo dentro. Salía de vez en cuando, y lo encontrábamos en algún lugar del patio trasero persiguiendo algún bichito lagartija, aunque casi nunca podía atrapar uno porque no tenía garras. Cuando queríamos meterlo se volvía bastante escurridizo, aunque siempre lográbamos atraparlo para llevarlo dentro. Recuerdo que siempre que lo llevaba cargado para ponerlo dentro de la casa, él miraba por encima de mi hombro. Yo le decía a mi mamá que era porque estaba planeando su siguiente estrategia para salir. Una vez dentro le dábamos atún y empezó a reconocer el ruido del abrelatas, así que venía corriendo cuando lo oía. Este condicionamiento nos vino bien más adelante, porque hacia el final de nuestra estancia en esa casa, Cajas salía mucho más a menudo y corría por debajo de la casa, en el entrepiso, donde ninguno de los dos queríamos entrar porque era estrecho y probablemente estaba lleno de bichos y roedores. Ingeniosamente a mi mamá se le ocurrió enchufar el abrelatas con una extensión en la parte trasera y ponerlo justo por fuera del agujero por el que Cajas había entrado. Finalmente salía con sus fuertes maullidos, parecía emocionado por el sonido y luego horrorizado de ver cómo pudimos hacerle una trampa tan cruel. Un abrelatas sin atún no tenía sentido para Cajas. La última vez que se escapó de la casa fue, de hecho, nuestro último día en ella. Mi madre había puesto la casa en venta y habíamos comenzado a empacar. No teníamos mucho, así que nos tomamos nuestro tiempo.
Debo decir que yo estaba bastante triste por la mudanza. Cuando cargábamos algunas cosas en la camioneta, Caja salió corriendo. Mi madre maldijo porque ya había empacado el abrelatas y no estaba segura de en dónde lo había puesto. Fingí ir a buscarlo para no tener que meterme debajo de la casa, y mi madre, probablemente completamente consciente de mi pequeña estafa, movió uno de los paneles y se metió dentro. Salió con Cajas bastante rápido, pero al mismo tiempo parecía bastante nerviosa, lo cual me hizo sentir un poco mejor por mudarnos de ahí. Mi mamá hizo algunas llamadas mientras yo empacaba un poco más, y luego entró en mi habitación y me dijo que había llamado a la inmobiliaria y que íbamos a empezar a mudarnos a la otra casa ese mismo día. Lo dijo como si fuera una excelente noticia, pero yo creía que tendríamos más tiempo en casa, pues ella había dicho que no nos mudaríamos hasta finales de la semana siguiente y apenas era martes. Es más, no habíamos terminado de empacar del todo, pero mi mamá dijo que a veces era más fácil reemplazar cosas que empaquetarlas y transportarlas por toda la ciudad. Ni siquiera pude recoger el resto de mi ropa. Le pregunté si podía llamar a Josh para despedirme, pero dijo que podíamos llamarlo desde nuestra nueva casa. Nos fuimos en la camioneta de la mudanza. Conseguí mantener el contacto con Josh durante años, lo cual es sorprendente, ya que ya no íbamos al mismo colegio y nuestros padres no eran muy amigos, pero sabían que nosotros sí, y por eso se adaptaban a nuestro deseo de vernos, llevándonos a dormir a la casa de alguno, a veces cada fin de semana. Incluso un año en Navidad, nuestros padres juntaron dinero y nos regalaron unos walkie-talkies buenísimos. Según se anunciaba, funcionaban con un alcance que iba más allá de la distancia entre nuestras casas. Además, tenían baterías que podían durar días si el walkie-talkie estaba encendido pero no se usaba. Solo funcionaban lo suficientemente bien en ocasiones como para poder hablar al otro lado de la ciudad. Pero cuando nos quedábamos a dormir, los usábamos por casa, hablando con un lenguaje de radio ficticio que habíamos aprendido de las películas y que nos funcionaba de maravilla. Gracias a nuestros padres seguíamos siendo amigos a los 10 años. Un fin de semana me quedé a dormir en casa de Josh y mi madre llamó para desearme buenas noches. Ella seguía estando al pendiente de mí y aún más cuando no estaba con ella, pero me había acostumbrado tanto a este tipo de llamadas que ni siquiera me di cuenta de que sonaba molesta, aunque Josh sí se dio cuenta. Caja se había perdido. Al día siguiente recuerdo que era sábado por la noche, porque había pasado la noche anterior en casa de Josh e iba a ir a casa al día siguiente porque teníamos colegio el lunes. Mi mamá me llamó para decirme que Caja se había desaparecido desde el viernes por la tarde. Dijo que no lo había visto desde que regresó a casa después de dejarme con Josh. Debió haber decidido decírmelo porque si no lo encontraba antes de que yo volviera, estaría devastado. No solo por su ausencia, sino por ocultármelo. Y terminó la llamada diciéndome que no me preocupara. Volverá, siempre lo hace. Cajas no regresó. Tres fines de semana después volví a la casa de Josh. Seguía desanimado por Cajas, pero mi madre me contó que era común que las mascotas desaparecieran durante semanas o incluso meses, solo para regresar solas. Decía que siempre sabían dónde estaba su casa y que siempre intentaban volver. Le estaba explicando esto a Josh cuando una idea me asaltó con tanta fuerza que interrumpí mi frase para decirla en voz alta. ¿Y si Cajas se equivocó de casa? Josh estaba confundido. ¿Qué? Él vive contigo, sabe dónde está su casa. Pero creció en otro lugar, Josh. Se crió en mi antigua casa, a un par de barrios de aquí. Quizás todavía considere ese lugar como su hogar, igual que yo. Ah, ya entiendo. Pues eso sería genial. Se lo diremos a mi papá mañana y nos llevará para que podamos echar un vistazo. No, no lo hará, hombre. Mi mamá dijo que no podíamos volver a ese lugar porque los nuevos dueños podrían molestarse, y yo escuché cuando le dijo lo mismo a tus papás. Josh insistió. Bueno, entonces saldremos a explorar mañana y nos dirigiremos a tu antigua casa. No, si nos ven, tu papá se enterará y le dirá a mi mamá también. Tenemos que ir nosotros mismos. Tenemos que ir esta noche. No costó mucho convencer a Josh, ya que normalmente era él quien tenía ideas como esta. Pero nunca antes nos habíamos escapado de su casa, lo cual resultó ser increíblemente fácil. La ventana de su habitación daba al patio trasero y tenía cerca una madera con un pasador que ni siquiera estaba cerrado. Después de esos dos obstáculos, con una linterna y los walkie-talkies en la mano, nos escabullimos a través del bosque. Había dos maneras de ir de la casa de Josh a mi antigua casa. Podríamos caminar por la calle y dar varias vueltas o atravesar el bosque, lo que nos llevaría la mitad del tiempo.
Nos habría llevado unas 2 horas llegar por la calle, aunque le sugerí que fuéramos por la calle para no perdernos. Josh se negó y dijo que si nos veían podrían reconocerlo y avisarle a su papá. Y como yo no quería ir por el bosque, Josh amenazó con irse a casa si no tomábamos el atajo. Al final acepté. La verdad es que no quería ir solo. Josh no sabía de la última vez que caminé por ese bosque de noche. El bosque era mucho menos inquietante con un amigo y una linterna, por lo que íbamos bastante rápido. No estábamos del todo convencidos de dónde estábamos, pero Josh parecía bastante seguro, y eso me contagió de esa seguridad. Pasamos por una zona especialmente densa de árboles, cuando la correa de mi walkie-talkie se enganchó en una rama. Josh tenía la linterna, y mientras yo intentaba soltar el walkie, oía a Josh decir: «Oye, ¿quieres ir a nadar?». Miré hacia donde estaba alumbrando con la linterna y al instante tuve que cerrar los ojos porque ahora sabía dónde estábamos. Estaba señalando un flotador de piscina con forma de tiburón. Era ese lugar de nuevo. Era ahí donde me había despertado hace tantos años. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas brotaban de mis ojos mientras seguía forcejeando con el walkie-talkie. Frustrado, tiré de él con la fuerza suficiente para romper la rama y giré para acercarme a Josh, que estaba parcialmente tumbado en el flotador de la piscina simulando estar tomando el sol. Mientras caminaba hacia él, tropecé y casi caigo en un agujero bastante grande que estaba en medio de este pequeño claro. Recuperé el equilibrio y me detuve justo en el borde. Era profundo. Yo estaba bastante sorprendido por el tamaño del agujero, pero lo que más me inquietaba era no recordarlo. Me di cuenta de que en realidad no estaba ahí esa noche, porque estaba en el mismo lugar donde me había despertado. Traté de ignorar la situación y me giré hacia Josh. «Deja de hacer el tonto, hombre. Viste que estaba atorado ahí y tú aquí jugando sobre esa cosa». Acabé la frase con una patada a una parte del flotador. Un chirrido surgió de eso. La sonrisa de Josh se borró de su rostro. De repente parecía aterrorizado y luchaba por bajarse del tiburón ese, pero no podía rápidamente debido a la torpeza con la que se había acostado. Cada vez que se iba para atrás, los chirridos se intensificaban. Quería ayudarlo, de verdad quería, pero no podía acercarme más. Mis piernas no se movían, odiaba este bosque. Tomé la linterna que había tirado cuando se intentaba levantar e iluminé el flotador sin saber qué esperar. Finalmente, Josh pudo bajar de él y corrió a mi lado mirando hacia donde yo estaba enfocando. De repente, allí estaba. Era una rata. Empecé a reír nerviosamente y ambos vimos cómo la rata corría hacia el bosque, llevándose consigo los chirridos. Josh me dio un ligero puñetazo en el brazo. La sonrisa volvió lentamente a su rostro y continuamos caminando. Aceleramos el paso y salimos del bosque más rápido de lo que pensábamos, encontrándonos de nuevo en mi antiguo barrio. La última vez que doblé la curva vi mi casa completamente iluminada y los recuerdos de lo ocurrido me inundaron. Sentí un vuelco en el corazón al doblar la esquina y ver mi casa de frente, recordando lo brillante que estaba la última vez, pero esta vez todas las luces estaban apagadas. Desde lejos podía ver el viejo árbol que trepaba, y mientras mi mente repasaba los eventos que nos habían puesto en este lugar, me di cuenta que no estaría aquí esta noche si ese árbol no hubiera crecido. Me asombré brevemente porque todo pasa por algo. Al acercarnos vi que el césped tenía un aspecto terrible. Ni siquiera podía adivinar cuándo lo habían cortado por última vez. Una de las contraventanas se había soltado parcialmente y se balanceaba con la brisa, y en general la casa parecía sucia. Me entristecía ver mi antigua casa en tan mal estado. ¿Por qué le importaría a mi mamá que molestáramos a los dueños si les importaba tan poco dónde vivían? Y entonces me di cuenta, no solo se veía descuidada, estaba abandonada. No había nuevos dueños. ¿Por qué mi mamá mentiría sobre esto? A pesar de todo lo extraño, pensé que esto en realidad era bueno. Sería más fácil buscar a cajas y no teníamos que preocuparnos por ser vistos por la nueva familia, y así sería mucho más rápido. Josh interrumpió mis pensamientos mientras cruzábamos la puerta y nos dirigíamos a la casa. «Tu vieja casa es una porquería, hombre», gritó Josh tan bajo como pudo. «Cállate, Josh, incluso así sigue siendo mejor que tu casa». «Oye». Vale, creo que cajas probablemente está debajo de la casa. Uno de nosotros tiene que bajar y mirar, pero el otro debería quedarse junto a la abertura por si sale corriendo. ¿En serio? Ni hablar de meterme ahí abajo. Es tu gato, hermano, hazlo tú. ¿Un piedra, papel o tijera? O a menos que tengas mucho miedo, dije poniendo el puño sobre la palma de la mano. Vale, pero son 2 de 3. Perdí.
Solté el panel que mi mamá siempre movía cuando tenía que meterse ahí abajo para buscar a Cajas, aunque solo tuvo que hacerlo un par de veces en realidad, ya que el truco del abrelata solía funcionar. Pero cuando tuvo que hacerlo, lo odió, sobre todo la última vez, y al mirar hacia adentro y ver la oscuridad que me esperaba, comprendí mejor por qué. Debo admitir que me daba miedo meterme ahí abajo. Agarré la linterna y el walkie-talkie y di un salto. De inmediato, un fuerte olor me invadió. Olía a muerte. Encendí el walkie-talkie. Josh, ¿estás ahí? Aquí Macho Man, cambio. Josh, para. Algo anda mal aquí abajo. ¿A qué te refieres? Apesta, huele a muerto. ¿Es Cajas? Espero que no. Dejé el walkie-talkie y moví la linterna mientras avanzaba a rastras. Ya adentro me di cuenta de que había un gran espacio del lugar que no se alcanzaba a ver a menos que apuntaras directamente con la linterna, y los bloques que sostenían de la casa también dejaban muchos espacios oscuros que solo se podrían explorar rodeándolos. A medida que avanzaba el olor se intensificaba y mi miedo crecía, ese miedo de que Cajas hubiera venido y le hubiera pasado algo. Iluminé con la linterna, pero no vi casi nada. Apoyé la mano en un bloque de carga para impulsarme hacia adelante y al hacerlo sentí algo que me hizo retroceder la mano. Era pelaje. Se me congeló el corazón y me preparé emocionalmente para lo que estaba a punto de ver. Me arrastré lentamente para poder prolongar lo que sabía que venía, y acerqué la vista y la linterna más allá del bloque para ver lo que había al otro lado. Retrocedí tambaleándome horrorizado. ¡Por Dios!, se escapó de mi boca temblorosa. Era una criatura horrible y retorcida, muy descompuesta. Su piel se había podrido en su cara, así que los dientes parecían enormes, y el olor, insoportable. ¿Estás bien? ¿Es Cajas? No, no es Cajas. Bueno, ¿qué demonios es entonces? No lo sé. Lo enfoqué de nuevo y miré con menos miedo. Me reí entre dientes. Es un mapache. Bueno, sigue buscando. Voy a entrar a la casa a ver si ha entrado de alguna manera. ¿Qué? No, Josh, no entres. ¿Y si Cajas está aquí abajo y sale corriendo? No puede. Volví a poner la tabla. Miré y vi que decía la verdad. ¿Por qué hiciste eso? Tranquilo, hombre. Puedes moverla con facilidad y mi idea es mejor. Si Cajas sale corriendo y yo no alcanzo a agarrarlo, se nos pierde de nuevo. Pero si no puede salir, tienes la oportunidad de agarrarlo fuerte y salir tú con él, mientras yo reviso la casa. Algunos de sus argumentos eran buenos y dudaba que pudiera entrar de todas formas. Vale, pero ten cuidado y no toques nada. Hay un montón de ropa vieja mía todavía empacada en mi habitación. Puedes mirar ahí a ver si se metió en alguna caja. Y no olvides llevar tu walkie-talkie. Recibido, cambio. Me di cuenta de que estaría completamente oscuro ahí adentro. No había luz, nadie pagaba la factura. Quizá Josh podría ver con ayuda de las farolas públicas, si no, no sé qué haría. Al poco rato oí pasos justo encima de mí y sentí que me caía tierra encima. Josh, ¿eres tú? ¿Me copias? ¿Me copias? Aquí Macho Man, que vuelve para el gran tango Foxtrot. El águila ha aterrizado. ¿Cuál es tu posición, princesa Jasmine? Cambio. Imbécil. Macho Man, te copio desde tu baño mirando tu colección de revistas. Parece que te gustan los culos de hombres. ¿Me copias? Cambio. Oí su risa por encima de mí y yo también comencé a reír. Oí que los pasos se alejaban un poco. Iba de camino a mi habitación. Hermano, qué oscuro está aquí. ¿Estás seguro de que tenías cajas de ropa aquí? No veo ninguna. Sí, debería de haber un par de cajas delante del armario. Pues aquí no hay nada. Déjame mirar si las pusiste en el armario antes de irte. Empecé a pensar que mi madre quizá había vuelto, había tomado la ropa y la había regalado, porque mucha de esa ropa, la verdad, apenas me quedaba. Pero recordaba haber dejado las cajas ahí. Ni siquiera tuve tiempo de cerrar la última antes de irnos. Mientras esperaba que Josh me dijera qué había encontrado, di una patada con la pierna que se me había empezado a entumir por la posición en la que estaba, y choqué con algo. Miré hacia atrás y vi algo realmente extraño. Era una manta y alrededor había tazones pequeños. Me acerqué un poco más, la manta olía a moho y la mayoría de los tazones estaban vacíos, pero en uno había algo que reconocí. Era comida para gatos. Era diferente a la que le dábamos a Cajas.
pero de repente lo entendí. Mi mamá le había preparado un pequeño lugar a Cajas para animarlo a venir aquí en lugar de andar correteando por el vecindario. Tenía mucho sentido y parecía aún más probable que Cajas hubiera vuelto a este lugar. Qué buena idea, mamá, pensé. Encontré tu ropa. Qué bien, ¿dónde estaban las cajas? Como dije, no hay cajas. Tu ropa está en tu armario, está colgada. Sentí un escalofrío. Era imposible. Yo estaba seguro de que había empacado toda mi ropa. Aunque se suponía que no nos mudaríamos hasta dentro de 2 semanas, recuerdo haberla empacado bien y pensar que era una tontería tener que sacar la ropa de la caja y volver a meterla. Pero mi mamá insistió y la había empacado. O sea que alguien tenía que haberla vuelto a colgar, ¿no? Eso no puede ser, Josh. Se supone que deben estar en cajas. Deja de hacer tonterías y vuelve a salir. Verdaderamente sentí que Josh necesitaba salir de ahí. No es broma, hombre. Estoy mirando toda tu ropa y quizás creías que la habías empacado. Wow, te gusta mirarte, ¿verdad? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Tus paredes, hombre. Tienes las paredes llenas de Polaroids tuyas. Hay cientos de fotos. ¿Cómo te tomaste tan...? Y se hizo el silencio. Revisé mi walkie-talkie para ver si se había apagado. Estaba bien, oía pasos, pero no sabía exactamente a dónde iba. Esperé a que terminara la frase pensando que se había soltado el dedo del botón, pero Josh no decía nada más. Parecía estar caminando con prisa por toda la casa. Estaba a punto de hablarle por la radio cuando mi walkie sonó en un susurro. Hay alguien en la casa. Su voz era baja y entrecortada. Oí que estaba al borde de las lágrimas. Quise responder, pero ¿a qué volumen estaba su walkie? Y si la otra persona lo oía, no dije nada, solo esperé y escuché. Lo que oí fueron pasos pesados y rápidos, y luego un golpe sordo. Oh Dios, Josh. Lo habían encontrado, estaba seguro. Esa persona lo había encontrado y le estaba haciendo daño. Rompí a llorar, era mi único amigo después de Cajas. Y entonces me di cuenta. Y si Josh decía que yo estaba aquí abajo, ¿qué podía hacer? Mientras luchaba por recomponerme, oí la voz de Josh en el walkie-talkie. Tiene algo, hombre. Es una bolsa grande. La tiró al suelo. Y... Dios mío. La bolsa... creo que se mueve. Quería correr a casa, quería salvar a Josh, quería pedir ayuda, pero estaba paralizado. Quería hacer tantas cosas, pero solo me quedé ahí, sin poder moverme. Mientras yacía incapaz de moverme, mis ojos se fijaron en la esquina de la casa que estaba justo debajo de mi habitación. Moví mi linterna. Se me cortó la respiración al ver lo que estaba allí. Eran animales, docenas de ellos, todos muertos, yacían amontonados por todo el perímetro del entrepiso donde yo estaba. ¿Estaría Cajas entre esos cadáveres? ¿Para eso era la comida de gato? A pesar de mis dudas, no estaba dispuesto a revisar con lo que pasaba con Josh y ahora ver esto me hizo entender algo. Tenía que salir de ahí. Gateando lo más rápido que pude, me abalancé sobre la tabla. La empujé, pero no se movía. No podía moverla porque estaba encajada por fuera. Estaba atrapado. Maldito seas, Josh, susurré. Sentí los pasos pesados sobre mí. La casa temblaba. Oí a Josh gritar y fue acompañado por otro grito que no era de miedo. Mientras seguía empujando, sentí que la tabla se movía, pero sabía que no era yo quien la movía. Oí esos pasos por encima y delante de mí, y los gritos y chillidos llenaban los breves silencios entre los pasos. Retrocedí y mantuve mi walkie-talkie listo para intentar defenderme, pero la tabla salió despedida hacia un lado y un brazo me agarró. «Vamos, hombre, corre». Era Josh, gracias a Dios. Salí a toda prisa del hueco con la linterna y el walkie-talkie. Al llegar a la valla ambos la saltamos, pero el walkie-talkie de Josh se cayó. Intentó cogerlo y le dije que lo olvidara. Teníamos que movernos, pues detrás de nosotros oíamos gritos. Corrimos hacia el bosque ingenuamente, para llegar más rápido a la casa de Josh y con la esperanza de ser un poco más difíciles de rastrear. Durante todo el camino por el bosque, Josh no paraba de gritar. Me tomó una foto, pero sabía que el hombre ya tenía una foto de Josh, de hacía tantos años en la zanja. Supuse que Josh aún creía que esos sonidos mecánicos eran de un robot.
Regresamos a casa de Josh y ya en su habitación antes de que sus padres despertaran, le pregunté por la bolsa grande y si de verdad se movía. Me dijo que no podía estar seguro. Se disculpó una y otra vez por haber dejado caer el walkie-talkie en casa, pero obviamente no era para tanto. No pudimos dormir y nos quedamos mirando por la ventana, esperándolo. Volví a casa más tarde ese mismo día. Le conté a mi madre lo esencial de esta historia hace un par de días. Se derrumbó y se puso furiosa por el peligro en el que me había metido. Le pregunté por qué se había inventado todo eso de molestar a los nuevos dueños solo para que me fuera. ¿Por qué creía que la casa era tan peligrosa? Se puso furiosa e histérica, pero respondió a mi pregunta. Me agarró de la mano y me la apretó más fuerte de lo que yo creí que era capaz. Me miró fijamente y susurrando como si temiera que lo oyeran. Porque nunca puse ninguna maldita manta ni tazones debajo de la casa para cajas. No fuiste la única persona que vio a los animales. Me sentí mareado. Ahora entendía tanto. Entendía por qué se veía tan inquieta después de sacar a cajas de ahí abajo de la casa en nuestro último día. Ese día encontró más que arañas o un nido de ratas. Entendía por qué nos fuimos de esa casa casi 2 semanas antes. Entendía por qué intentó impedirme volver. Ella lo sabía. Sabía que él había hecho su hogar debajo del nuestro y me lo ocultó. Me fui sin decir una palabra más y no terminé la historia para ella. Pero quiero terminarla aquí, para ti. Ese día cuando llegué a mi casa tiré mis cosas al suelo y se esparcieron por todas partes. Me daba igual, solo quería dormir. Me desperté sobre las 9 de la noche con el maullido de cajas. Me dio un vuelco en el corazón. Por fin había vuelto a casa. Me inquietaba pensar que si hubiera esperado un día, nada de lo de la noche anterior habría ocurrido y tendría cajas de todos modos, pero no importaba. Había vuelto, eso era lo importante. Me levanté de la cama y lo llamé, mirando a mi alrededor para ver si había algún destello de luz en sus ojos. El llanto continuó y lo seguí. Venía de debajo de mi cama. Me reí un poco pensando que acababa de meterme debajo de una casa buscándolo y que esto era mucho mejor. Sus maullidos estaban amortiguados por una camiseta, así que la tiré a un lado y sonreí gritando: «Bienvenido a casa, Cajas». Sus llantos salían de mi walkie-talkie. Cajas nunca volvió a casa.